¿Tú estás cómoda ahí? Sí. Así, bueno, luego... Yo me iré moviendo, Vale. seguramente. Esta semana el vídeo de YouTube es un nuevo Testimonios con Alma. Estoy muy contenta hoy de la invitada que tengo, María Punti. Para mí es María y de hecho esta es la intención del podcast de hoy, que conozcáis a la persona que hay detrás del negocio o de la marca personal. Más bien diría eso, vamos a descubrir la persona que hay detrás de la marca. Hoy no vamos a hablar ni de microbiota, ni de virus, ni de colon, ni de nada de todo esto. Vamos a hablar de identidad, deseo, propósito y mi intención de traer a María es para que ella nos comparta su camino de aprendizaje en cuanto a un tema que en realidad nos toca a todos, que es el tema de la hiperproductividad. Un tema que da para muchísimo debate, que a veces es muy difícil. ¿Dónde está el límite entre lo que es hiperproductividad y lo que es trabajo y esfuerzo para conseguir eso que queremos conseguir en la vida? Así que, sin más, vamos a empezar. Hola María. Hola, muchas gracias. Feliz, sí, feliz de tenerte aquí. Y me encanta su energía. He llegado con el sistema nervioso desbaratado y Monse me calma siempre. Así que gracias. Magia, gracias. Bueno, así como para empezar, siempre empiezo por esta pregunta. ¿Quién es María? No María Punti. ¿Quién es María? ¿Quién es María? Pues en la pregunta, pues diré que es una persona... Este ejercicio me lo hiciste hacer tú, de hecho. Ahora que me acuerdo hace mucho tiempo. Pues es una persona que le gusta... que le apasiona tener una motivación, ¿no? Es decir, siempre he estado en busca pues, de un propósito. Es decir, nunca he querido ir con el piloto automático y creo que ya desde muy pequeña siempre he ido sentía esa motivación por encontrar algo que me diera ganas, ¿no? de levantarme por la mañana y hacer algo, ¿no? O sea, siempre tuve muy claro que yo no quería tener un trabajo que es donde pasas la mayoría del tiempo, que no me importara para nada. O sea, para mí era prioridad y me parecía algo súper lógico el decir, si voy a pasarme 8 o 9 horas al día haciendo algo, tiene que ser algo que tenga un sentido y que yo lo disfrute, porque si no, ¿para qué? Es decir, para 3 horas libres. Entonces, pues ha sido un poco... Desde los 16, 17 ha sido algo que he ido muy en busca de ello y bueno, pues lógicamente ha ido cambiando mucho, pero el objetivo, siempre lo digo, que hay una serie, ¿no? que se llama Girl Boss, que siempre lo digo en todos los podcasts, que la chica es una historia real de la primera tienda de vintage online, de reventa de ropa. Okay. Y la chica pues fue la primera que lanzó este proyecto. Y se me quedó una frase grabada que decía, solo quiero encontrar una manera de convertirme en una adulta sin una vida aburrida, ¿no? Qué bueno figure esto. out how to become an adult, ¿no? Without a boring life o algo así. Entonces se me quedó muy aquí decir, ostras, pues sí, ¿no? Y esta ha sido un poco la idea. Y María pues es una persona muy autoexigente, tengo una capacidad de sacrificio grande, que eso me ha conllevado pues sus consecuencias buenas como malas. O sea, ahora hablaremos por eso, a ver dónde está la línea. Totalmente. Muy sociable, me gusta mucho estar con la gente. Y eso también ha sido a veces, un problema, pero poco compatible con un negocio como el que he creado, ¿no? Que implica estar mucho tiempo solo y con pantallas y eso implica, ¿no? Tiene consecuencias a nivel mental y social. Emocional. Total, muchísimo. Soy bastante casera, aunque me cueste de creer porque he estado viajando mucho entre Bali y Barcelona, pero me gusta mucho la rutina, me gusta mucho estar con la gente que quiero, mis amigos son prioridad, para mí es como el tesoro más grande que tengo. Y parezco muy tranquila, pero no lo soy, para nada. Doy fe y testimonio que nos une una amistad desde hace ya algunos añitos, ya, la verdad no sé cuántos, pero ya hace tiempito. Nos hemos seguido la pista mutuamente, siempre hemos estado ahí y yo siempre le digo, sí, es verdad, María parece como esa calma y esa tranquilidad, pero por dentro es un torbellino. Torbellino, sí. Pero bueno, es algo que siempre he tenido, o sea, he sido muy consciente y empecé a trabajar pues cuando tuve, ya lo hablaremos, pero mi depresión, y desde ahí pues es verdad que a veces me acelero muchísimo, ¿no? Y pierdo ese estar en mí, ese centro, pero es algo que
cada semana trabajo en hacer algo para mejorarlo. Lo importante es esa conciencia y tener las herramientas para volver. Es decir, vale, igual me voy, pero ahora al menos ya soy consciente y no me pierdo ahí, ¿no? Y sé volver. Tengo la herramienta para poder volver otra vez a ese centro, ¿no? Y bueno, somos humanos. No existe esa perfección, no estamos en estado meditativo 24/7, ni como digo yo, no somos Buda en la cima del Tíbet. Somos humanos en una experiencia humana, entonces bueno. ¿Sí? Lo que nos ayuda es esa conciencia y tener las herramientas para poder gestionarlo de la mejor forma. Bueno, pues vamos a empezar un poco por el principio, ¿sí? Me ha gustado mucho, ¿no? esta cosa tan identitaria tuya y tan desde el principio casi, ¿no? De siempre fui alguien como en busca de que sea lo que fuera que fuera a hacer, que tuviera un sentido, que tuviera un propósito y que a mí me hiciera sentir realizada y con un motivo para levantarme cada día de la cama, ¿no? Creo que esto es importantísimo para todos y creo que es importante que lo busquemos, no de forma obsesiva, no que ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Hay un vídeo, de hecho, donde explico que para encontrar, más bien el propósito te encuentra a ti, más bien te tienes que permitir qué es lo que me apetece, qué es eso que me llama, cuál es mi deseo, qué me apetece experimentar, a lo mejor es en forma de un viaje, es en forma de un libro, o en forma de una formación o de una afición. Hazlo, porque no sabes cuál es la siguiente puerta que se te va a abrir. Igual a través de eso vas a conectar con algo que tiene un sentido para ti y ahí descubres el propósito. Bueno, creo que más bien es eso, que el propósito te descubre a ti. Entonces vamos a empezar por ese principio. Entonces, bueno, si seguís a María en las redes, ella también muchas veces explica un poco esos inicios, la competición, el fitness, cómo empiezas a través también de la nutrición, luego también está todo el tema de tus lesiones. Pero quiero que vayamos como al momento en el que tú empiezas a asesorar nutricionalmente o a trabajar a través de la nutrición. Porque al principio no estabas todavía con todo el tema de microbiota ni... Ok, entonces vamos a hablar un poco de ese principio. ¿Quién era esa María en esos inicios? ¿Desde dónde empieza a dar esos primeros pasos? ¿Desde dónde o cuál era la motivación inicial de esos asesoramientos nutricionales? Pues yo siempre le digo que al final todo lo que he creado ha sido, no diría desde la inconsciencia, pero se ha venido, o sea, se ha ido dando poco a poco, ¿no? Es que yo me levanté un día, tengo una maravillosa idea, digo, voy a montar una empresa de microbiota con 20 profesionales. Claro, obviamente no ocurre un día para el otro, ¿no? Entonces sí es cierto que yo hice el bachillerato artístico con la idea de estimular mi creatividad y porque no sabía lo que quería hacer. Y luego, como no, tengo que ser sincera, no era tan buena dibujando ni diseñando, o sea, hay que ser consciente de lo que no. O sea, tú puedes meterle mucho esmero, mucha pasión, pero yo veía a mi alrededor y digo, hay gente que lo hace mucho mejor, es un mercado mega competitivo y durísimo. Cierto. Yo no me apetece ahora mismo encerrar 10 años de mi vida a dibujar, ¿vale? No me apetecía y no le veía el sentido. Entonces dije, pues estudio Public Marketing, que tiene un mix de creatividad y empresa, emprendimiento, ya me empezaba a gustar el dinero en el sentido de que no como algo que de posesiones o de querer tener un yate, no en ese sentido, en el sentido de un poco como un juego de Monopoly, ¿no? Es decir, a ver, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser yo independiente? No quería depender de nadie, eso sí que ya lo tenía claro, que quería tener algo mío y que sobre todo, más que algo mío, tener esa independencia, que no esa libertad. O sea, quería sentir siempre esa libertad de yo poderme mover donde fuera, de no... Me ahogaba mucho el que alguien fuera dueño de mi tiempo. Entonces, pues, tuve una lesión de tobillo, 3 cirugías muy fuertes, que yo digo siempre que al final creo que todo pasa por algo, ¿no? Creo que todo pasa por algo. Pero todo, absolutamente todo lo que vivimos está ahí porque eso nos va a llevar a la siguiente pantalla del videojuego, siempre. Incluso hasta las situaciones que en un principio nuestro ego humano es como, ¿en serio? ¿Esto? ¿Ahora? Pues no quiero, ¿no? Ya. Pero está pasando por ahí para algo. Y es así, y puede parecer como una filosofada de libro, ¿no? O la típica frase de no sé qué, pero es que es una puñetera realidad. Es que todo forma parte de lo que hemos venido a experimentar y en realidad está en pro de nuestra evolución. Así que por algo y para algo pasó. Sí, entonces bueno, en la recuperación pues mi médico me recomendó entrenar la fuerza y ahí ya me empecé un poco a motivar a ver cambios físicos, a mejorar la nutrición también porque ya la nutrición, la empecé un poquito a mejorar antes porque yo empecé compitiendo en boxeo. Así como con 18 años, era una manera de liberar tensiones
y como estaba mucho en esa energía a tope de masculina que estaba en todos mis 20 y mis teens, pues me parecía perfecto ser la única chica que entrenaba y la fuerte del grupo y eso. Entonces pues ahí ya empecé a cambiar nutrición y con la cirugía ya el deporte. Entonces claro, enganché una época donde el fitness estaba súper de moda, los negocios online empezaban a ir en auge y tenía mucha gente que me pedía que quería pues, ¿no?, hacer también otro cambio así, y dije, ostras, vale, pues al principio decía, no puedo ayudar, y luego pensando digo, jolín, ¿y por qué no me saco un técnico en nutrición, deporte, mientras acabo mi carrera y hago un poquito de asesorías, ¿no? Entonces ahí ya empezó a girar la bola poco a poco y empecé sobre todo al principio con el fitness, que de hecho es que mi primera paciente aún seguimos en contacto, muy maja ella, tengo muy buen recuerdo de esa época. Y a partir de ella pues acabé la uni, mi trabajo de fin de grado, que era hacer algo relacionado con public marketing, pues hice la propuesta de mi proyecto, que ha cambiado mogollón desde ahí, pero era como la base, de decir, oye, voy a crear algo, esto lo puedo escalar, ¿no? Y lo puedo convertir en un negocio. Así que nada, empecé poquito a poco. Y luego ya me metí en biomedicina porque dije, ostras, tengo que tener algo sanitario, ¿no? Y dije, no te puedes sacar un técnico en dietética, no, tiene que ser Ahora hablamos. biomedicina. Ahora hablamos. Y de ahí, pues lo de ahora evolucionando en estos últimos 9 años. Vale, entonces te pregunto, en esos inicios, quizás el sentido en ese momento fue más el no depender de nadie, ni económicamente, ni por tiempo, es decir, tener mi libertad, es decir, si yo tengo mi negocio, ya tengo mi autonomía, tengo mi independencia. Y por otro lado también quizás en ese momento tú sentías que eso te daba un sentido, era quizás en lo que tú estabas experimentando y te apetecía compartir desde ahí, y quizás también hubo como un primer chispazo de, pues ¿por qué no puedo ayudar? ¿No? Parece que también la palabra, ¿no?, de ayudar y poner eso al servicio empieza a conectarte quizás a ese sentido. Claro, siempre he ido eligiendo, por ejemplo, al principio, pues justo después de la competición tuve una muy mala relación con la comida, entonces como poco a poco yo iba indagando en cómo ayudarme a mí, iba encontrando maneras, luego lo iba aplicando también, por supuesto, no he sido psicóloga ni pretendo serlo, pero es verdad que era un plus a la hora de ayudar y cómo enfocar el plan dietético. Como no tenía la regla luego ya y tenía una menorrea hipotalámica por esa restricción de alimentos que pasé, pues me interesé mucho en problemas hormonales, estudiarlos, con lo cual a medida que yo publicaba lo que yo iba descubriendo y me funcionaba, pues tenían chicas que igual, entonces iba ayudándome a mí, pues al final acababa ayudando a otra gente, ¿no? Y así se ha ido dando con estos 3 temas: fitness, sistema hormonal y digestivo, que es lo que hago ahora. Pero la cosa era como, la motivación siempre inició en algo. Claro, pero interno. Es que en realidad todas las personas que estamos al servicio, sea de lo que sea, personas que acompañamos a otras personas en un proceso X de salud o de lo que sea, no importa, tú te pones al servicio de algo que tú primero has experimentado en ti. Y cómo no. Y por eso lo que te sucede y lo que vives está puesto al servicio de algo para que tú lo pongas al servicio, porque para eso hemos venido todos. Luego hay que encontrar cuál es eso que voy a poner al servicio, pero todo lo que tú estás experimentando tiene un sentido para tú después poder hacer una entrega. Entonces, conforme fue avanzando, también recojo una cosa que has dicho importante, porque muchas veces la gente... yo siempre lo digo, o sea, la cuestión es iniciar desde algo que tú estás deseando, que a ti te está vibrando, algo que te está apeteciendo, algo que para ti en el hoy, ahora, aquí tiene un sentido, porque lo que va a venir 5 años después tú no lo sabes, o sea, tú no inicias pensando, uy, mira, voy a montar un negocio de microbiota con 20 empleados y entonces eso no lo tienes, esa información no está todavía en ti, tú inicias desde un punto y luego es ir permitiéndote el resto del camino, pues eso, dándote permiso para materializar eso que estás sintiendo que tiene un sentido para ti. Y con mucha paciencia también te diría, porque creo que mucha gente espera como un retorno de todo lo que inviertes, reconocimiento, tanto económico como social. Ayer, por ejemplo, hablaba con un amigo, ¿no?, que recién ha iniciado unos congresos de bachata, pues ha tardado 3 años en tener el primer ingreso, ¿no? Pero ha trabajado mucho en hacer algo de calidad para ver los frutos 3 años más tarde, ¿no? Entonces yo creo que estamos tan acostumbrados, ¿no?, a esa rapidez, esa inmediatez, y al ver casos de éxito en redes, en Hazte Millonario en 3 semanas, que crea mucha frustración
el hecho de no llegar y que hay veces que o no se llega y no pasa nada porque casi el 90% de startups fracasan. Y de hecho, estoy buscando estadísticas, o sea, todos los emprendedores que han sacado negocios exitosos han cerrado previamente al menos 2 o 3 negocios. Entonces, bueno, que a veces puede ir mal 2, 3 veces y que no significa que no valgas. Bueno, aquí lo que tenemos que coger es lo que decíamos, ¿no? En un momento dado, todo está ahí, o sea, todo lo que vives, todo lo que pasa es para mostrarte algo, es un aprendizaje. Es lo que digo, ¿no? Es muy fácil decir, esto está pasando por y para algo cuando es algo bueno y bonito, ¿no? Y parece que cuando es algo jodido, hablando mal y pronto, es como... es como que la misma filosofía, no, es exactamente la misma, ¿no? Entonces, esto por un lado y por otro lado, totalmente, o sea, creo que estamos en un momento en el que lo que tú dices, todas estas imágenes que se están vendiendo de éxito, de triunfo, de facturaciones, de no sé cuántos, es como, bueno, pies a tierra, creo que es muy importante también lo que has dicho de no todo el mundo va a llegar, porque eso no está para todo el mundo. También hay que tener como la humildad. Hay gente que no lo quiere tampoco. O sea, mi secretaria me ve y sabe exactamente números, lo que trabajo, todo, y me dice, yo, María, estoy encantada donde estoy, no quisiera tu posición en absoluto. Ahí Entonces, está. Claro, pero eso es, porque emprender todo el mundo, ¿no? Eso es maravilloso, pero aquí o sea, lo que quería como traer el matiz, ¿no? Porque creo que es importante, es que creo que cada vez más la gente, también por redes sociales, por toda la información que tenemos, la gente está quedando muy apegada a imágenes de éxito y parece que esa imagen de éxito es la única válida y no, es que primero lo que te tienes que preguntar es, ¿yo quiero sostener eso? O sea, yo quiero la vida que implica sostener ese tipo de negocio, ese tipo de éxito, ese tipo de facturación, eso para empezar. Yo estoy dispuesto a hacer lo que hay que hacer para conseguir eso. La gente, yo siempre he puesto el mismo ejemplo, la gente conecta con la persona llegando a meta de una triatlón y es como, ¡buah! ¡Qué momentazo, ¿eh? Esa persona ahí cruzando la meta, ¿no? Aquello, ¡buah! Y llorando en el suelo y la familia abrazándole y ¡buah! Lo que he conseguido. La gente quiere la sensación. Ya, mi amor, es que para vivir esa sensación, esa persona primero se ha marcado no sé cuántos entrenos a las 6 de la mañana, se ha ido a trabajar a las 9 reventado del entreno, ha habido entrenos que no le han salido como quería y se ha ido a casa como con esa frustración, pero al día siguiente lo ha vuelto a intentar, ¿no? Es decir, esa persona lleva todo un recorrido para poder vivir esa sensación. La gente quiere la sensación sin entregar y aplicar el proceso que tengo que hacer. Por eso a la hora que ahora me propone alguien cualquier proyecto, antes era como, sí, puedo con todo. Y ahora les digo, vale, tengo una energía limitada para conseguir eso que me estás proponiendo. ¿Cuál es mi implicación? ¿Y cuál va a ser el retorno? Especialmente, claro que sí, que a veces, no, por amor al arte. Bueno, por amor al arte hasta cierto punto, hasta que has hecho un burnout, ¿no? Entonces dices, para lo que voy a tener a nivel económico y de libertad, estoy dispuesta, ¿no? Que estoy dispuesta a sacrificar. Lo escuchaba en un podcast esta mañana, de hecho, en el que comentaban precisamente eso. O sea, que muchos empresarios exitosos, ponte, yo que sé, Elon, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todos estos grandes, mira, Elon, no sé cuántos divorcios ha tenido, es decir, que, a ver, no digo que porque divorcio sea un fracaso. No, pero ¿a costa de qué? A costa de, pues nada, de sus vidas personales. Total y absolutamente. Sí, no, pero claro, no te puedes comparar, ¿no? Con Elon, que lo mismo tú tienes una vida mucho más feliz sin tener esos negocios. Entonces, depende, es saber lo que tú quieres. Yo, por ejemplo, la gente que trabaja conmigo tienen todos muchas más vacaciones que yo. Entonces, ¿te apetece y lo disfrutas el resto del tiempo? ¿No? Sí, que no, pues oye, no pasa nada, ¿no? No hace falta que todo el mundo, mi mensaje, sea emprendedor y tenga su negocio. O sea, no es signo de éxito para mí. Puedes ser un empleado y ser totalmente feliz. Claro, y tener un propósito que no sea laboral. O sea, puede ser, yo qué sé, mi madre, por ejemplo, tiene un propósito de tener una granja con caballos y burros. Y ese es su propósito. Total y absolutamente. Sí. Es que yo siempre, bueno, de hecho, ¿no? En el vídeo del propósito que hay por aquí, lo podéis ir a ver.
yo explico, ¿no? Es cierto que hay personas, yo, por ejemplo, soy una persona que yo sé que estoy experimentando mi propósito a través de mi servicio y de mi trabajo, pero no todo el mundo. Realmente hay personas que el propósito es, pues no lo sé, pues lo que tú dices, ¿no? Pues quiero una casa rural con mis gallinas y mis no sé qué y mis no sé cuántos, porque mi propósito es dar amor a los animales. O es igual, X, o el propósito es lo que la persona experimenta en una afición, o incluso a veces el propósito no está en lo que hacemos, sino en el aprendizaje que venimos a integrar. A veces el propósito es hacer ese aprendizaje, ¿no? Tendemos a pensar que el propósito es hacer. Y bueno, sí, el propósito puede tener una salida en cuestión de manifestación y materialización, pero a veces el propósito es una cuestión de síntesis, es una cuestión de aprendizaje y no tanto de qué tengo que hacer o qué voy a hacer, ¿sí? Lo que sí siento, y te cojo mucho esto que tú me decías, ¿no? De tu María de 16, que creo que es algo que se está perdiendo y que en realidad todos tenemos, y es que en realidad, y de hecho, ¿no? el libro de Viktor Frankl, ¿no? Es que el hombre en busca de sentido, es que creo, o sea, como seres humanos tenemos un espíritu que es el que nos empuja a ir en esa búsqueda de sentido. ¿Dónde vas a encontrar el sentido tú? Y bueno, ahí está la búsqueda, ¿no? Habrá gente que sea en lo laboral, habrá gente que sea en lo familiar, habrá gente que sea en algún tipo de afición, habrá gente que sea en sus retiros espirituales, en la búsqueda de algo, pero todo ser humano vamos en busca de un sentido y sentirnos realizados. Y creo que cada vez va a ser más importante en el momento social en el que estamos viviendo, que la cosa está... Y que puede cambiar, ¿no? Justo en este Total. podcast, el chico, bueno, también es verdad que estamos hablando de un señor multimillonario que ha crecido su negocio desde cero, pero ha cambiado su, ¿no? Su objetivo vital. Decía, sí, mi objetivo vital es ser el mejor padre y ya está. Entonces tú puedes no comprender, es decir, que el otro sea su propósito. O sea, para mí quizás ahora que aún no soy madre, pues es decir, me cuesta de comprender, pero entiendo que también hay gente que le cueste comprender el mío, ¿no? Entonces al final también, claro, preguntar al resto qué les parece tu propósito, pues creo que a veces también es un poco error, ¿no? Porque no todo el mundo va a entenderlo, tienes que hablarlo, creo yo, con alguien o con un profesional, pero al final la gente hace de espejo, ¿no? Te refleja un poco sus miedos y su opinión y su visión. Entonces hay veces que digo, mira, por dentro alguien me está contando algo y digo, mira, pues no lo entiendo, yo no lo haría nunca, pero oye, es tu proceso, ¿sabes? Para adelante y ahí estaremos. Empatía y no juicio, porque eso, cada uno está en su propia historia. No se puede juzgar la historia de nadie porque, pues ¿por qué no? Porque tú también estás en la tuya. Porque a veces que veo proceso y digo, bueno, sé que no va a funcionar esa idea de negocio, pero escucha, oye, inténtalo. Tiene que experimentarlo, está en su camino. Claro. Y que yo también he tenido errores y Sí. claro, al final algo personal. Claro, yo monté mi negocio, ¿no? Desde cero, sin propósito, entiéndeme, ¿eh? Sin un objetivo, Eso. una estructura empresarial, una idea de negocio clara. Y me salió bien, pero es verdad que luego he hecho cosas entre medio que algunas me han salido bien, pero no todas. O sea, he tenido también errores y la primera acción es machacarte, ¿no? Y dices, miedo, esto es todo lo que haga, ¿no? Estás acostumbrada a que todo te salga, te sale una mal y es como, wow, ¿no? Tremendo. No todo te puede salir bien y es una dosis de realidad. Pero bueno, de eso se trata emprender. Bueno, está bien, son lecciones de ego también. Mucho, sí, un poquito. Mucha, Humildad del ego. Bueno, entonces María, vale, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo pasamos de ese fitness, nutrición, hormonas a la parte más de... O sea, ¿en qué momento cambia tu noción de sentido y propósito en cuanto a qué quiero servir, qué quiero ayudar, ¿no? Porque vale, ya estamos en ese negocio en cuanto ya estoy ayudando a personas, ¿no? A través de la nutrición, de las hormonas y del entrenamiento, vale, pero entonces, ¿cómo? Y esto es lo que quiero que me cuentes, ¿no? Porque no estamos hablando tanto del negocio, sino de ese sentido y propósito, cómo va evolucionando. Entonces, ¿cómo de ahí pasamos a algo más, pues eso, ¿no? Intestinal, salud intestinal y todo esto? Y cómo va cambiando ese sentido y propósito en cuanto al negocio y en cuanto a ti, obviamente, porque van de la mano. Pues hice el cambio cuando, bueno, yo ya solucioné mi problema, ¿no? Hormonal, ya llevaba como 2 o 3 años un poco hablando de lo mismo y me empezaba, ¿no? A cansar, pero bueno, yo voy por ciclos que cambian rápido. Entonces, pues descubrí el mundo de la psiconeuroinmunología, cada vez ¿no? Todo lo que es el ámbito de la microbiota iba como en auge y sobre todo veía yo mucha gente
con problemas digestivos que cronificados, ¿no? Tipo intestino irritable. Y yo también al irme a vivir a Bali empecé a tener bastantes intoxicaciones alimentarias. Ok. Nunca he tenido problemas digestivos fuertes, pues es verdad que a raíz de vivir ahí empecé a tener más problemas digestivos que nunca había tenido, ¿no? Entonces es cierto que en este proceso me di cuenta, digo, ostras, digo, cuánta gente diagnosticada, digo, ¿cómo podía ser que el intestino se inflamara solo? O sea, no me costaba de comprender. Entonces empecé yo a estudiar por mi cuenta y me di cuenta de cómo influenciaba sobre todo en el estado de ánimo. O sea, yo veía, y ahí veo pacientes que en la primera cita quizás, no sé, incluso de confrontación, ¿eh? De decir esto, llevamos 2 semanas y sigo igual, ¿no? Y mucha, ¿no? Mucha reactividad, mucha angustia, y luego ver a pasar el proceso como se encuentra mejor de la tripa, mucho más suave, todo le parece mejor. Entonces flipaba de cómo la gente cambiaba del carácter solo por tocar el intestino, ¿no? Entonces empecé yo a indagar ahí, cambió un poco el objetivo y ahora es en lo que estoy centrada. Son pacientes muy duros, o sea, es muy difícil de tratar a alguien con problemas digestivos porque el intestino le afecta a todo. Sí, Las emociones sí. en primer punto. Trabajé un tiempito en el equipo de María, estuvimos ahí colaborando. La intensidad. Y sí, a nivel anímico es un temazo, todo el tema de molestias intestinales. Y yo siempre, así como apunte, porque cuando te estaba escuchando me has hecho como recordar, y siempre en todos esos pacientes yo recuerdo un nexo en común para todos y para todas, que era el control. Era un temazo de cómo el control, y es natural, se entiende también, ¿eh? Porque bueno, al final, aunque no sean personas que funcionen desde el control, cuando llega esa problemática ya se meten en ese control pues porque hay miedo, ¿no? De que me duela, de la molestia, de volver a encontrarme mal. Claro, Bueno, son gente que yo admiro mucho porque son gente que llevan años haciéndolo es muy todo complicado. perfecto. O sea, cuando veo esos gurús diciendo cosas, digo, mira, todos los pacientes que vienen, digo, tienen muchísima más fuerza de voluntad y hacen, me llega, claro, gente rebotada de todas partes, gente que ya come muy bien, gente que ya lleva todos sus suplementos, entonces gente que es súper disciplinada y hace las cosas súper bien. Y claro que hay una frustración porque no ve los resultados, ¿no? Pero sí. Es complicado, es un Mundo. sí, es todo un mundo, es complejo. Entonces, háblanos un poquito de María persona, ¿no? En toda esa evolución, es decir, ¿qué nos explicarías de tu propio proceso como María, como persona, a lo largo de todos estos años? O sea, como en paralelo a la construcción de tu negocio, porque obviamente todos, ¿no? Podemos ver pues el negocio de María, ¿no? Hemos visto pues el libro, pues eso, ¿no? Un equipo de 20 profesionales, bueno, pues todo tu contenido en redes, tus colaboraciones también, ¿no? En conferencias, tu colaboración también creo que con algunos temas, o sea, con fabricación de suplementos, bueno, ¿no? Es María Punti, vale, pero claro, para llegar hasta aquí ha habido todo un proceso. Entonces, cuando digo llegar hasta aquí, no me refiero ahora al éxito del negocio, sino la persona, ¿no? Esa adolescente de 16, ¿no? Que inicia ahí con esa búsqueda de sentido y autonomía, hasta esta mujer, ¿no? de actualmente que sostiene este negocio. Entonces, quiero escucharte un poco sobre tu proceso personal. ¿Cómo ha sido? ¿Qué destacarías? ¿No? Yo quería hablar un poco como de esa hiperproductividad. ¿Dónde está la línea, ¿no? Entre una pasión, ¿no? que me guía, que me lleva, ese acto de servicio, ese querer ofrecer lo mejor a los pacientes, esa cosa de tener la información y la formación para poder verdaderamente ayudar, ¿no? y llevar la salud a las personas? Y a la vez también, ¿no? Pues vivir tú, ¿no? Es decir, vivir tú tu experiencia de ser María, ¿no? La persona, y a la vez también pues construir. Entonces, bueno, me parece admirable, y no lo digo como sino porque sé lo que conlleva, ¿sí? También es verdad que he sido testigo, ¿no? Con las diferentes etapas. Pero sí quiero hablar un poco de esa línea entre la hiperproductividad, ¿no? Y de vamos a descansar porque no es bueno hiperproducir, pero al mismo tiempo cómo hay personas que han venido a entregar eso y que tiene que haber una devoción, una pasión, una entrega, porque si no, no te entrego eso que estás viendo, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poco en cuanto a todo esto, con lo que tú nos quieras traer, con lo que nazca, con lo que salga. Pues ha sido una evolución muy bestia. Ha sido una evolución muy bestia y no han habido momentos para nada fáciles. Primero porque
al trabajar para uno mismo, lógicamente no tienes un jefe, no tienes unos horarios, entonces el trabajo nunca acaba, ¿no? Entonces es muy difícil tener esa satisfacción, ¿no? A nivel de dopamina de, oye, we got things done, ¿no? Realmente hoy acabo el día sintiendo que he hecho todo lo que no debería, o sea, nunca está esa sensación, cada vez pues la intento trabajar más, ¿no? Y poner unos objetivos y cumplir aunque sea 1 o 25, pero quizás uno de los más grandes es el de que tenía muy en presente pues al inicio ese pensamiento de si quieres puedes, ¿no? Y que todo lo que te propongas lo puedes conseguir. Entonces, bueno, es ese sentimiento de superwoman y de no ser consciente de mi energía, ¿no? Entonces, llevarte a la extenuación, forzar. Si quieres puedes, sábados, domingos, hay que trabajar duro. Y entonces llega ese punto en el que tu cuerpo te dice que hasta aquí llegamos. Entonces es cuando te asustas y lo impacientes todo el tiempo, ¿eh? Y tú también, claro, obviamente. Sí. Entonces ya el cuerpo en el que te encuentres, que estás en la cama, que no te puedes levantar, Sí, que el ese ojo te momento. tiembla, que tienes aquí una bola, agujetas en el pecho y que no puedes parar de llorar y te asustas y dices, vale, ¿qué es esto, no? Claro, ahora ya ahí no he vuelto a llegar porque ya cuando estoy ya en la curva y estoy viéndolo ya me freno, tiro para atrás y fuerzo, que me cuesta mucho, el parar y el decir, vale, o sea, en cuántas cosas estoy metida y cuánta energía tengo ahora mismo. Y por ejemplo, pues ahora mismo, ¿no? Que organicé un retiro en septiembre y que lo tiré para atrás porque mi energía no daba. Entonces me como el ego, me enfrento, ¿no? a parar algo con gente que me importa, dándome vergüenza y dándome mucho apuro, ¿no? La verdad es que esta vez lo llevé mucho mejor porque era como, ¿Y tanto? esta es mi energía, Hoy. no puedo hacerlo y no pasa Yo nada. tengo que decir que en ese momento sentí un orgullo, porque sé que para María es un temazo, ¿no? Yo iba como colaboradora del retiro y bueno, pues María me envía un audio para comunicarme, pues Monse, lo siento, pero pues he decidido, ¿no? No puedo, no es el momento por X factores personales, etc. Y recuerdo que lo que te dije fue, o sea, estoy feliz de escuchar este audio, o sea, no importa el retiro, tenía ganas, pero ya será, si es que tiene que ser, pero yo estaba feliz de que María pudiera hacer eso, porque que María estuviera haciendo eso era igual a evolución y avance, porque la María de hace, pues no lo sé, 3 años, hubiera sido incapaz. Sí, sí. O sea, habría sido adelante, sufriéndolo, pero tú ahí. Entonces, Total. que pudieras estar haciendo esa retirada por ser muy humilde y honesta con lo que tú podías sostener, me pareció maravilloso. Sí, justo ayer, mira, vi también un post que me gustó mucho, que salía una chica con inteligencia artificial como abrazando a otra niña pequeña que era ella, ¿no? Qué Entonces bueno. había cogido su foto de cuando era una niña con la IA, una foto actual y se la ponía al lado y como así. Y dije, estoy intentando un poco Cuidémonos. cuidar, imaginármelo, ¿no? De decir, ostras, vale, ¿cómo le hablaría, ¿no? ¿Cómo la trataría o cómo la dejaría descansar? Entonces estoy intentando hacer ese esfuerzo de dejarme descansar y no es fácil porque tu cabeza te está mandando no es suficiente, tienes que ponerte, es que si no lo haces, pero muchas veces son miedos que me he dado cuenta con el tiempo que luego nunca pasan, ¿no? Y que, oye, si tú cancelas un proyecto y alguien se enfada contigo, estoy en un punto ya de decir, enfádate, es genial, porque eso es que no tenías que estar en mi vida y que lo También. entiendes, es que entonces... Bueno, porque has podido, ¿no? A través de esa evolución ir cambiando la perspectiva, ¿no? Entonces ya no nos validamos en las proyecciones de los demás, sino que, ok, yo sé dónde está mi valor, sé dónde quiero poner el límite y desde donde el otro lo perciba y lo interpreta es su historia y con eso tú también me das información y yo también me ubico, ¿no? En este vínculo. Total, Está yo bien. controlo eso, sí. Háblanos un poquito, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué es para ti la hiperproductividad? Quiero escucharte. Vamos a hacer como, ¿qué serían para ti las diferencias entre la hiperproductividad y lo que es, pues, un esfuerzo, una entrega y un trabajar por pues conseguir dar el mejor servicio, etc., ¿no? ¿Qué sería para ti, tú que has vivido en ti, ¿no? En tu propio proceso y en tu cuerpo, lo que es estar en hiperproductividad, ¿vale? Y en piloto automático o en no saber parar, ¿vale? Versus ahora, que hay un poquito más de sabiduría en ese sentido, y que ahora sí sabes parar. Entonces, ¿qué es para ti la hiperproductividad? Yo creo que para mí hiperproductividad
es estar produciendo sin un sentido. Es decir, pensar que por muchas más horas de esfuerzo y energía que le metas van a ser mejor las cosas, ¿no? Entonces, creo que es mucho más importante hacer todo el rato un poco de zoom, ¿no? Una perspectiva desde fuera, analizarte y decir, vale, para conseguir esto, ¿no? Vamos a establecer unos objetivos, unos horarios, es decir, no estar produciendo porque sí, sino tener una mejor planificación y ir un objetivo, o sea, por semana o por mes. No estar haciendo 40 millones de proyectos a la vez y haciendo ninguno bien, con ese piloto automático y poniendo en el ordenador haciendo, en vez de decir, oye, pues puedo coger esta semana, trabajar 3 días, 6 horas con el foco puesto y dejar ese espacio para hacer otras cosas que no sean trabajar. Es decir, para mí también hiperproductividad significa sacrificar toda tu vida personal para tu vida laboral, y que eso quizá al principio no lo notas, pero acabas pagando las consecuencias a futuro. Entonces yo creo que hay otra manera de hacer las cosas. Sí es verdad que esa hiperproductividad me ha llevado a una edad bastante joven tener bastante independencia económica, y que lo mismo esto lo podría haber hecho en mucho más tiempo y tener los resultados más adelante. Entonces, al haber estado tan hiperproductiva, y también con los 21 tienes un montón de energía, ¿no? Tan hiperproductivo, pues aceleré mucho un proceso que lo mismo emocionalmente me podría haber afectado menos a nivel del sistema nervioso, y que, jolines, tengo 29, me quedan vivir lo que he vivido 2 veces más. Total. Entonces, cuando me di cuenta de esto, dije, ¿para qué tanta prisa? ¿No? Entonces, creo que la hiperproductividad a costa de tu salud no tiene ningún sentido, y que se pueden hacer las cosas sin machaque y con más foco, ¿no? Y más concentración. Cojo tu definición y le añado que más que hacer las cosas sin un sentido, que sí, lo que pasa que a veces la persona que está en esa hiperproductividad sí tiene el sentido, digamos, ¿no? en la mayor simbología de la palabra, ¿no? Quizás para ti lo que tú estabas haciendo sí tenía un sentido para ti, es decir, el sentido estaba. Pero creo que la clave de la hiperproductividad es estar haciendo, o sea, que el motor de eso que estoy haciendo es sentir que nada de lo que hago es suficiente, porque el motor es no solo una exigencia, sino la necesidad de demostrar un valor, y que el motor es un miedo a no ser suficiente. Entonces, cuando mi motor es un miedo a no ser suficiente, a fallar, a defraudar, a no cumplir la expectativa de no sé quién, ¿no? Cuando el motor es ese miedo a no ser suficiente, nada de lo que hago me parece suficiente. Entonces no paro de hacer, porque si paro de hacer, siento que no soy suficiente, y ahí tenemos el bucle. Sí, de hecho, siempre lo pienso y digo, ¿por qué cuando yo voy a mi pueblo y estoy con mis amigos de toda la vida me siento tan bien, ¿no? Y digo, porque a veces ellos ven la María que era con 13 años, ¿no? Y la verdad que creo que es un arma de doble filo el hecho de que dejarte alimentar mucho el ego, es decir, que cuando te dicen que bien haces las cosas y esa admiración, de hecho a mí aún me causa como mucho rechazo, porque me pasa lo contrario, ¿no? Tiendo como a minimizar. Yo creo que soy una persona humilde, es decir, no me pongo en un pedestal, porque me he dado cuenta que el ponerte tú en un pedestal, cuando las cosas van bien es genial, y cuando no, y tu valor como persona depende de ese pedestal en el que te han puesto, ¿no? De qué éxito, no sé qué, cuando hay un fallo, entonces todo eso se desmorona, y el bajón, tanto el subidón que hay tan arriba es el bajón abajo. Entonces, como que el hecho de, por ejemplo, volver a mi pueblo, ¿no? Y estar con mis amigos de toda la vida, que es la María de toda la vida, que no está ligada a esa imagen nueva, ¿no? Y ven a la imagen del negocio. Claro, es una situación muy buena, y que en su día me di cuenta de eso y dije, ostras, pues intentaré encontrar también mi valor como persona, ¿no? Fuera de lo laboral. Del ¿no? resultado. Claro, porque el valor de ser quien soy. Claro, tú cuando estás en compañía de alguien, ¿cómo te lo explico? A ver, yo pensaba que mi valor, o sea, que para yo gustarle a la gente, ¿no? Caer bien o tener buenas relaciones, como que tenía que ser muy exitosa, y que todo dependía, ¿no? De esa imagen de María exitosa. Y luego pensé, digo, pero yo cuando valoro a otras personas y me apetece irme a cenar o de vacaciones o llamarla como está, me da igual a lo que se dedique. Lo que hace. Claro, o sea, lo que me importa es cómo me trata, pues cómo me escucha, los planes que hacemos juntos, cómo me hace sentir energéticamente. Entonces, claro, hay muchos más valores como persona, ¿no? que porque y no solo por lo laboral, porque a veces en lo que trabajamos nos da un valor, pero no por un resultado. O sea, el valor
jamás está en el resultado, el valor está en ser quien soy. Entonces, ¿qué es ese ser quien soy? Lo que yo entrego energéticamente a otros. O sea, mi valor primero está ya solo en existir. O sea, solo por existir ya tenemos el valor de ser. Pero después el valor, el hecho de que tú me valores, es lo que yo entrego. O sea, el valor lo da lo que yo entrego siendo quien soy. De hecho, tu ejercicio, el que me hiciste cuando hicimos terapia, porque hicimos terapia un tiempo, fue que pedirle a 10 personas, creo que era de mi entorno, no me acuerdo bueno, 5 o exactamente, 6 o algo así. Que me definieran quién era María Puntí, ¿no? O valores positivos míos, ¿qué era? Bueno, igual lo hicimos como en distintas partes, ¿no? Porque hay uno que hago que es como que diferentes personas de tu entorno, ¿no? O de diferentes pacientes te describan. Vamos a ver qué es lo que las personas perciben de ti, ¿no? Y qué interpretan. Es un ejercicio buenísimo. Y puede ser también que hiciéramos como el listado de valores también, de cuáles son mis valores. Sí, fue el de preguntarle a la gente del entorno, ¿no? Entonces te das cuenta que la gran mayoría de cosas que la gente valora de tu entorno no son cosas materiales laborales, sino es el, pues, cómo me trata, o cómo está ahí, ¿no? O cómo, ¿no? Otros lo que valores, entregamos. lo que entregamos a los otros, que tiene también mucho más valor, ¿no? Entonces, creo que fue en un momento que le dijeron a mi madre, me acuerdo, ostras, claro, ella viene de una familia de muchísimos hermanos. Ella lo que buscó al salir de su casa bien joven es tener un trabajo fijo, estable, para poder irse sola ya a vivir y darme una estabilidad y darlo todo. Y no ha sido una emprendedora porque lógicamente conlleva muchos riesgos que en su día, ¿no? Y era otro momento. Pero ella valoraba mucho más esa estabilidad, ¿no? Y dármela a mí. Y le pregunto, ostras, ¿y cómo María, y me dio un poco de coraje, ¿no? Ha salido así, ¿no? Tú que no has hecho nada de negocios, ¿no? Como... Y claro, a mí me dio como mucha incluso rabia escuchar eso, porque digo, ostras, pues lo que me ha dado es muchísimo, ¿no? O sea, muchísima presencia, capacidad de elección, no juzgarme a la que elegía un tipo de estudios, él se tenía que hacer 2 trabajos y darme esa disciplina, ¿no? Para poderme pagar una escuela privada, una universidad privada, aunque total, no y absolutamente sola, además, defenderme siempre ante cuando los profesores no me trataban bien o había alguna injusticia, ponerse de mi lado, también ponerme los límites, decir, jolines, yo creo que casi nada, la tarea. Ha sido una tarea enorme, ¿no? Enorme. Pagarme una cirugía cuando lo necesitaba para que no estuviera coja, a pesar de luego, ¿no? Sacrificar unas vacaciones. Entonces, claro, las yo madres. creo que lo ha dado todo, básicamente, que sin ellas seguro que las madres, ese ser absolutamente totalmente. maravilloso, ¿no? Sí, esas madres, dadoras. Le pregunté, hablando con mi psico, digo, es que mira, no entiendo, ¿no? Plantearme tener hijos, no tener hijos. Y leía en un comentario, ¿no? Y decía, ostras, digo, ¿y cómo alguien le preguntaba en un vídeo, no sé, y cómo no, con esos vídeos de llantos y peleas y toda la casa sucia, y decía, pues viendo esto, ¿cómo, no? O sea, ¿por qué decides tener otro? Y decía, pues es como el yin yang, ¿no? Si lo malo es todo esto, imagínate lo bueno. Y le decía a mi psicóloga, vale, ¿y qué es eso bueno? ¿Qué es ese sentimiento, ¿no? Porque yo sé que está, pero no lo comprendo porque no lo he vivido. ¿Y tu madre por qué quiso tener hijos? Pues no lo sé. Y tuvimos esa conversación, mamá, digo, ¿por qué tú has querido tener un hijo, ¿no? Y me decía, bueno, pues porque yo siempre fui la mayor, tenía ganas de cuidar y mi propósito era cuidar, ¿no? Y claro, para una mente tan hiperproductiva, centrada en el éxito, del negocio y de tal, escuchar eso como propósito fue para mí un decir, ¡fu! ¿No? Entonces estoy en el momento de darle espacio a mi vida personal y de saber qué quiero, porque nunca he pensado, cuando me preguntaban, dime objetivos a 10 años, era todo laboral, ¿no? Hasta hace muy poco, tiene 1 año o 2, a nivel emocional y vida personal, ¿cuál era mi objetivo? ¿No? Entonces creo que no le he dejado, el de estar tan hiperproductiva, no le he dejado espacio a mi vida a preguntarme qué quiero en lo emocional, y creo que no es tarde, pero sí me asusta porque veo pacientes, ¿no? Veo pacientes con 60, 70 años que han estado tan centrados en el trabajo que llega a esa edad y me dicen, se encuentran muy solos, sin amistades, sin círculos, sin hablarse con la familia,
Esto sí que me da mucho más miedo que cualquier negocio que no he ido bien. Es que te tiene que dar miedo. Te tiene que dar miedo no para quedarnos en el miedo, sino para responsabilizarme de eso y trabajar en esa parte personal. Es decir, ya he trabajado, ¿no? Y no voy a dejar de trabajar en toda esa parte laboral, pero bueno, creo que el personaje ha ido dejando espacio a la persona. Y que toda esa evolución, ¿no? De pasar de esa hiperproductividad en la que estabas, poco a poco tu proceso te va llevando hacia un lugar pues, donde puedes sostener las dos partes. Es decir, sigo, ¿no? Produciendo desde otro lugar, sigo haciendo, sigo avanzando, pero también me doy espacio a ser y a vivir y a respirar, a estar en el mundo, ¿no? Disfrutando también, ¿no? Creo también, estábamos hablando de qué es la hiperproductividad, ¿no? Y decías hacer sin un sentido, y creo que también es hacer sin disfrutarlo, porque creo que aunque tú estés produciendo y haciendo y esforzándote, si eso está unido a un sentido y tú estás desde un lugar que eso tiene un sentido y no estás desde ese motor de no ser suficiente, un trabajo, un proyecto, un negocio puede ser disfrutado. Y creo que ahí también está el kit, la clave de que eso sea sostenible y sustentable en el tiempo. Porque si no vas a disfrutar de lo que estás haciendo, entonces, ¿dónde está el sentido? Por mucho sentido que tenga el servicio, pero si para ti, ¿desde dónde vas a sostener eso? ¿A qué costo? Sí, a veces que eso lo hago mucho últimamente, el pararme, respirar y decir, vale, me he puesto en piloto automático, no lo estoy disfrutando, ¿qué vamos a cambiar a partir de ya? Pero claro, esto me ha tomado muchas, no voy a decir palabrota, pero muchos bajones energéticos, ¿no? Entonces el parar y el decir, vale, ¿cómo me siento? Ya, y reconocer esas sensaciones físicas, ¿no? Ok, dolor cervical, shallow, respiración entrecortada, diafragma pequeñita, y contenido y contraído. El dolor en la pierna, la lengua está un poquito blanca, digo, uy, vale, o sea, aquí hay que tomarse unos días más, frenar, decir que no a proyectos, aplazarlos o cambiar el objetivo, pero lo que sea necesario, volver otra vez a ese centro. Y no forzar, porque no somos la energía limitada, con la edad más aún. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué te voy a contar? Y que hay que cuidar la energía. Mensaje. Total. María hablando de energía. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Bueno, tenía que pasar por etapas para darme cuenta de esto. Y vale, entonces eso es la hiperproductividad y quiero que nos hables pues del esfuerzo, que yo creo que es sano y que es válido y que parece que, ¿no? Siento que últimamente el esfuerzo como que no tiene un valor o como que se pueden conseguir las cosas así como, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el esfuerzo? ¿Cómo lo digo sin meter el nombre sacrificar? Porque se puede hacer sin sacrificar. Bueno, sí, yo creo que al final el esfuerzo lo relaciono mucho con la disciplina, ¿no? El tener un objetivo en tu mente que puede ir cambiando y por supuesto siempre en equilibrio con tus cosas personales, pero saber que habrán épocas que tendrás que renunciar a ciertas cosas para conseguir algo, que tienes que tener esa disciplina y que por supuesto nada llega sin un coste y nada llega sin tu esfuerzo, y que puedes visualizar, hacer tu tablero de manifestaciones, escribirlo, ¿no? A 10 años vista, súper necesario, porque yo lo sigo haciendo, pero si tú no accionas, ¿no? O sea, hay que accionar y paso por paso, o sea, que quieres llegar al punto, le digo, ¿no? Al paso número 10, pues habrán esos, ¿no? 10 pasos que tendrás que seguir, seguramente no van a ser los que tú te planifiques, pero no rendirte porque el resultado no llegue a la primera de canto, que seguramente tendrás 5 errores y el camino va a cambiar, pero es también esa perseverancia, ¿no? Que lo relaciono mucho con el esfuerzo. Con el esfuerzo. Sí, y no, sobre todo eso, no, por supuesto encontrar el equilibrio con la parte personal, pero si tú pretendes que algo llegue, ¿no? Estando de fiesta todos los días, trabajando 1 hora al día, dependiendo del dinero de los papis, sin esforzarte, pues obviamente que no va a llegar. Desde la comodidad
tampoco desde la incomodidad absoluta, ¿no? Pero tiene que haber cierta parte de incomodidad y sacrificio personal para un objetivo, pero siempre cuidando la energía, por supuesto, pero bueno. Ahí está, es como consiguiendo ese equilibrio, pero total, o sea, suscribo esto que comentabas, ¿no? Del tema de la manifestación, y yo siempre hablo de manifestación como materialización, es decir, me da igual los vision boards que hagas, como si quieres hacer uno cada año, y que lo mires, o sea, por mirar tu vision board no se te va a dar. Añadir una cosa, la perfección. Me encanta. Que me encanta, una cosa. por ejemplo, claro, quiero iniciar un canal de YouTube. No, tengo que tener todos los guiones y 5 cámaras y 4 micrófonos. Coge una cámara, grábate, ponte un micro, sácalo adelante. Aquí estamos. Y que no hace falta hacer un super set, ¿no? Que a veces nos frenamos porque pensamos que tiene que ser ya todo perfecto, ¿no? Sí. Y que no hace falta. Sí. Empieza, como Sí, sea. total. Y cojo esto y me lo llevo como a lo personal, porque antes de yo lanzar este canal de YouTube e incluso estos podcasts que estoy grabando, era como, bueno, estuve mirando cámaras, micros, salas de alquiler, y hubo un momento que dije, a ver, stop, one moment, o sea, ¿cuál es tu deseo, no? Pues compartir, comunicar, que el mensaje llegue, que todo esto que tengo dentro de mi alma, comunicarlo y que ayude a quien sea que lo tenga que ver, y luego ya veré. Y aquí estamos, pues con un micro normal, un trípode y el iPhone, porque no hay nada más, no hay ni focos, y en el sofá de mi casa, que además me encanta. Y se está convirtiendo en mi momento favorito, así que... ¿Qué es eso? Que a veces no se trata de buscar esa perfección, es como empieza esa acción, tú tienes ese deseo, empieza. Si a la vuelta de 3 años estoy en un estudio con un podcast de no sé cuántos seguidores, pues bueno, pues se habrá dado. Y si no, no importa. Yo esto me lo estoy disfrutando, tiene un sentido para mí y a mí me conecta al propósito. Y si a vosotros os llega y os ayuda en algo, pues feliz y propósito cumplido. Totalmente, si a la gente además lo que le importa es el mensaje, ¿no? No tanto... A ver, si la eres una persona que te dedicas ¿no? al cine, pues obviamente tienes que hacer una producción de cine. Pues si estamos hablando de un crecimiento personal, el mensaje es lo que importa. El mensaje es lo que importa. Y vale, María, entonces actualmente, ¿cuál nos dirías que es actualmente el propósito de María Punti como negocio, como empresa? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del negocio? ¿Y cuál es el propósito de María? Vale, el de negocio, pues mi objetivo actual es el crear un equipo muy sólido y aún más conectado, que vaya a la una, como en la búsqueda de crear ese método propio. Ok. Y esa unión de equipo y el estar constantemente aún más buscando otras herramientas, ¿no? No decir, bueno, es que no podemos hacer más, ¿no? O sea, vamos a salir, ver qué otras pruebas hay, ¿no? Ese esfuerzo constante por mejorar, la verdad que voy muy en contra del... No lo critico, pero hay mucha gente pues, que se dedica pues, a hacer programas grupales, ¿no? Poco individualizados, con el objetivo de facturación, y lógicamente no voy a mentir, claro que me gusta porque me da esa independencia, y la verdad, para mí, por ejemplo, valoro el retorno económico en poder ir a comer donde yo quiero, ¿no? No entro en Louis Vuitton, por ejemplo, ¿no? Pero es decir, que no voy a negar que a todo el mundo le importa el dinero, y que tú no haces un negocio para estar en números rojos e ir hasta aquí como si fueras un empleado, obviamente, pues no vale la pena. Pero mi objetivo sobre todo es mejorar los tratamientos, incorporar esa fusión de la medicina convencional con la integrativa. O sea, para mí es como ese método propio, para mí es esa fusión. No irnos en la medicina súper tradicional, no polarizarnos, que es el mensaje que es verdad que vende poco porque a la gente le gusta mucho el blanco y negro. Ay. Pero bueno, y objetivos de formación para transmitir todo lo que hemos aprendido a otra gente y hacerlo también sobre todo más escalable, porque es verdad que el día a día de consulta es muy drenante. Entonces una manera de escalar sin, es decir, haciéndolo de una manera, ¿cómo lo diría? No lícita, sino, sí, lícita y ética. Ética sería la palabra, que no lo quiero hacer por la parte grupal o poniendo programas que no son alcanzables para todo el mundo, sino en la parte formativa y que más personas sepan hacer lo que hacemos. Entonces, pues en sacar cursos, que es lo que venimos haciendo, hacerlo más.
que lo he tenido aplazado por las urgencias del día a día, ¿no? Pero me encanta el hecho de sacar formación. Y a nivel personal, pues la verdad que estoy en un punto que me apetece, estoy en búsqueda de hacer algo escalable, ya no tanto por lo económico, sino por a nivel de tiempo. O sea, que quiero poder disfrutar de tiempo para estar con mi pareja, para estar con mis amigos, para el disfrute, que es verdad que me he quitado de mis bailes últimamente, de los entrenos que me gustan, de viajes, me he quitado de muchas cosas porque se me acaba comiendo el tiempo el día a día. Entonces estoy buscando una manera de hacer mi negocio que sea igual de rentable, con menos tiempo dedicado, que sea con inversión de más equipo, más gente, otras vías de negocio, esa independencia financiera, que estoy también en búsqueda de otras inversiones, formándome poco a poco. Ya he tomado el error de ir, voy a invertir aquí, pumba, y luego, hostia, ¿no? Entonces, no, en estudiar el sitio donde voy a irme a meter, pues estoy con mentorías, estoy aprendiendo otros tipos de negocio, de generar ingreso, para tener tiempo. Pues yo creo que sí que quiero ser madre en 1 o 3 años, y en tener tiempo para mi pareja, para disfrutar juntos, para mi familia y amigos. Entonces es un poco montar mi empresa al servicio de mi vida personal. Que es como debería ser, en realidad. Que nunca lo priorice. Vale, me has hablado de objetivos, pero yo quiero saber cuál es el propósito, ¿sí? O sea, porque me hablabas de objetivos, ¿no? Pues la formación, son como objetivos. Una cosa es un objetivo, otra cosa es el propósito. ¿Cuál es el propósito del servicio María Punti? Ayudar, seguro, pero ¿ayudar a qué? ¿Cuál es el propósito de María Punti en cuanto a lo que sirve a los pacientes? Pues mira, justo el plan, ¿no? que más repetido y más te compras el vitalidad, y lo nombré así porque al final es lo que yo busco, ¿no? Recuperar esa vitalidad, esa ilusión, la energía vital por vivir, porque encontrándonos mal, no se puede. Le pierdes el sentido a todo. Entonces, pues para mí es devolver un poco esa vitalidad y esa ilusión por vivir a los pacientes, que creo que se pierde, ¿no? Con todo ese tiempo. Casi nada. Entonces, pues ese es un poco el objetivo, y también enseñar a más gente a hacerlo, ¿no? Pero bueno, ese sería el objetivo principal del equipo. Y como últimas preguntas, quiero coger algo porque quiero hablar de 2 cosas más y con esto iremos cerrando. Quiero coger una porque te conozco, ¿no? Y 2, porque lo has ido comentando a lo largo de la charla de hoy, ¿no? Como esa niña que se permite, pues, pintar, bachillerato artístico, luego el no sé qué, luego biomedicina, luego pues los caballos, luego, es decir, boxeo, luego creo que también hiciste Fujitsu, o como Fujitsu, ¿no? Que se ve acondicionado. Jiu-jitsu, artes marciales. Entonces, claro, lo que quiero coger de esto, que lo quiero coger porque tiene muchísimo valor, y quiero traer como esta reflexión, y es que somos seres creativos, ¿no? Tú también has hecho mucha referencia, yo quería trabajar mi creatividad, pero claro, es que hay mucha creatividad en ti, y tendemos a pensar, la gente cree que la creatividad es saber dibujar. No, somos creativos todos, y cada uno creamos lo que creamos, ¿no? Y la creatividad tiene muchas aristas y muchas formas, pero a lo que vengo es a que en esencia todos somos seres creativos, porque es a través de la creatividad que creamos nuestra vida, es decir, la vida es un proceso creativo. Entonces, quería como que nos hablaras, pero en tus palabras, como salga, ¿de qué forma tú sientes, pues eso, que te has permitido esa creatividad? Porque al final, de repente, una persona puede pensar, voy a hacer boxeo, y se dice a sí misma, no, ¿cómo voy a hacer boxeo? ¿No? Entonces, no sé, que nos hables en tu palabra, creo que puede ser inspirador, ¿no? ¿Cómo se ha dado esa energía creativa en ti? Porque la realidad es que de un modo u otro, o al menos desde fuera, lo que se ve es que te has permitido todas las creatividades que te apetecían o deseabas en cada momento de tu vida. Sí, aquí mamá hace mucho, creo yo, especialmente desde el principio, ¿no? Pues es verdad que fui a la escuela Waldorf, donde se impulsa mucho eso, y de hecho todos los niños que hemos salido de ahí, cada uno más personaje, ¿no? O sea, uno trabaja en un barco de marinero, capitán de barco, otra es violinista, entonces ha salido gente muy creativa, y que estudiándolo recientemente en cómo influye la educación Montessori y Waldorf en el niño, me ha impactado, porque digo, vale, ahora entiendo, ¿no? Mucha manualidad, mucha cosa con las manos, pintura, y yo creo que la gente entiende como
creatividad. Cuando alguien elige estudiar un bachillerato artístico que estamos muy juzgados, ¿no? Es como estás tirando tu vida por la borda porque durante eso 2 años... no sirve para nada. Desde 16 años haciendo todo ciencias, que mira, luego acabo devolviendo, ¿no? Te tomas 2 años para darle prioridad a otras áreas y la verdad que te enseña mucho a think out of the box, ¿no? En pensar fuera de la caja, en pensar más allá de lo preestablecido, en impulsar nuevas maneras, que al final ya está todo creado y los negocios que tienen éxito o cosas nuevas, cosas ¿no? nuevas vienen de gente que ha cogido lo que ya existe y y le ha dado una vuelta con esa creatividad, ¿no? Entonces es el trabajar, que lo trabajé en el bachillerato, de pequeñita, también en la universidad, de decir, vale, vamos a pensar con publicidad, ¿no? Tenemos este producto, vale, ¿cómo lo vamos a vender? ¿No? O tengo esa idea, ¿cómo lo voy a transmitir? Entonces ese proceso de pensamiento y esas técnicas que trabajan la creatividad, pues creo que te ayudan en cualquier cosa, pues hasta un abogado, una estrategia total de cómo y absolutamente. voy a darle la vuelta a este caso. O yo qué sé, un psicólogo, pues sí. oye... Total, el proceso es creativo, la terapia es creativa. Claro, entonces yo creo que está como muy, no sobrevalorado, no, pero está como se tiene en poca consideración. O infravalorado, está muy el proceso creativo, la creatividad. ¿Cómo me diría? Se trata como de menos, ¿no? Como sí, está menospreciado, es como, mira el que no sirve para otra cosa, ¿no? Parece como que... Claro, pero es que son esas ideas de pensar diferente el que hace que evolucione también el mundo y se generen nuevas ideas. Entonces, pues yo creo que influyó mucho. Y también, tanto el probar nuevas actividades como dejarlas, ¿no? Yo recuerdo que es como, claro. Te apuntas a algo, me acuerdo que me apunté y, bueno, no voy a decir nombres, pero bueno, alguien de mi familia me dijo, otra vez estás dejando algo, ¿no? Digo, pues que no me llama. Pero fíjate la perspectiva, ¿no? Claro. Hay las interpretaciones. Si tú validas eso, fíjate, su interpretación es, ya estás dejando algo. Bueno, vamos a cambiar la perspectiva, porque es como, qué bien que te permites probar, ¿no? Y saber si sí o si no, porque si no pruebo no lo sé. Entonces pruebo, me funciona, perfecto, no, me voy. Y no pierdo el tiempo. Total. Es decir, he visto que esto no me funciona así, no lo voy a hacer, ¿no? O sea, recuerdo que de pequeña estaban como muy insistentes en que yo hiciera clases de inglés y digo, es que me aburro, no lo voy a hacer, o sea, no me gusta. ¿Y qué hice? Luego la carrera en inglés, me fui a vivir a otro país 5 años, hablo ahora inglés con total naturalidad. Hay formas de hacer. Entonces, es como decir, creo que los padres muchas veces como no, mi hijo tiene que hacer piano. Ay. Pues si no le gusta hacer piano. Las proyecciones, ¿no? O el fútbol, el famoso fútbol, Sí, ¿no? Que mi juega al fútbol. madre siempre fue, María, ¿qué quieres hacer? Qué Te bueno llevo a los esto. ponis. ¿Te gustan los ponis? Es verdad, los Venga, caballos. pues otra semana. Venga, pues ¿qué quieres probar? Mamá, ¿quieres probar esto? Venga, pues Vamos. ¿no te gusta? Déjalo. Qué bueno Entonces, esto, qué yo bueno. creo que Bueno, esto claro, me ella habilitó un poco ese espacio para que tú tuvieras la libertad, ¿no? Y que ese proceso integrado, ese proceso creativo y de permitirte y darte permiso para probar, para experimentar, para jugar, para saber, ¿no? Porque y también que es... se siente bien. O sea, ¿me siento Total. bien o no? Claro. Me acuerdo que fui a hacer, ¿dónde fue? Al Memory, un sitio así de baile y teatro. Y yo salía de ahí y mi madre me veía así con esa mala energía y me dice, ya no vamos más. Y yo es que ya no quiero ir más. Fuera. Y ya está. Entonces yo aprendí a conectar en cómo me hace sentir, identificarlo desde pequeño. Un poco así, ¿no? Esa sensación con la bachata, ¿no? Oh. Esta María que baila bachata, que la bachata ha sido ahí como un oasis, ¿no? Encontrado un... Sí. Mira, la verdad es que ya te he dicho que llevo una semana, media, 2 semanas muy intensas, pues a nivel laboral, cosas que no controlas, de personal, etcétera. Entonces ha llevado un sobreesfuerzo energético y de tiempo enorme. Mi pareja no estaba aquí tampoco, que me ayuda también a esos momentos, ¿no? De como él llega, ¿no? A las 7:30, pues 7:30 salimos a hacer algo. Y si yo estoy en casa y hay algo por hacer, voy a seguir sí o sí, ya me conozco, me cuesta mucho salir. Entonces, ¿esto por qué venía? Por ejemplo, yo ayer salí, me levanté a las 7 de la mañana y yo llegué a mi casa por la tarde, por la noche a la 1:30. O sea, esta noche me he ido a dormir a las 2 de la mañana y aquí estamos hoy a las 9:30, ¿no? Gracias, María. Pero en el sentido de que yo necesitaba, a veces como, no, los ritmos circadianos y dormir, y digo, yo este control, ¿cuál es la necesidad? Claro, o sea, yo necesitaba sacar de alguna manera, de manera positiva, esa energía, O sea, desconectar. hay gente que va a la cerveza y no voy a negar que de vez en cuando estoy en momentos así, alguna vez puntual me tomo una copa de vino, me lo intento, ¿no? Pero yo comprendo que alguien que no tenga ese soporte emocional acabe recurriendo, por ejemplo, a pastillas o alcohol para liberar eso de dentro, ¿no? Entonces yo creo que la terapia y cosas como el baile te hace trabajar tu sistema nervioso, conectar
la respiración, energía con la otra persona. En Hacer Castellano se habla mucho de eso, del baile, la Sí, influencia, la conexión. Y yo salgo de ahí, llego a mi casa y me he levantado sin ansiedad. Ay. Cansada, pero sin ansiedad. Sí, pero ahí estamos, ¿no? Es decir, el otro día vi un stories tuyo y dije total y absolutamente, es decir, vale, lo que está estipulado que es cena a las 8, vete a dormir a las 10 y sí, está bien y puede ayudar, porque obviamente lo que no va a ayudar es que todos los días te vayas a dormir a las 2 de la mañana, cenándote una pizza a las 12, evidentemente no, ¿no? Pero vamos a dejar de polarizar y creo que es muy importante saberse a uno mismo. Total. Saberse a uno mismo, tenerse a uno mismo y, ok, yo hago todo esto en la vida y todo esto lo hago bien, es decir, todo esto es salud, ¿vale? Esto no es que no sea salud, o sea, es salud porque para mí es salud mental y emocional. A pesar de que me vaya a dormir a las 2, no importa, pero a mí esto me da felicidad, a mí esto me ayuda a ir al cuerpo y por lo tanto en el momento en el que voy al cuerpo salgo de la mente, conecto con otras personas, salgo del espacio casa, me meto como en otra dimensión y eso es lo que me permite disfrutar y seguir disfrutando al día siguiente. Totalmente. Porque como no conecte con ese disfrute, lo que decíamos antes, entonces ¿dónde está el sentido? ¿Dónde está el para qué? Y muy probablemente si no te das ese espacio, a la vuelta de 2 días, 3, vas a petar. Totalmente. Y mira, me estaba ayer, siendo sincera, metiendo una tortilla, unos pimientos del Padrón y unos fingers de pollo a las 11:30 de la noche. Más a gusto que un arbusto. Me siento espectacular. Me siento espectacular y luego salí a bailar bachata con mis amigos, que además son gente que no tiene nada que ver con mi mundo. Qué bueno esto también. Que nadie es María, la de la bachata, y ¿Qué es María? Y ya está, que es verdad que siempre me lo dicen, ¿no? Al acabar de bailar y eso no era consciente, pero como qué bonita energía, ¿no? Porque es verdad que yo estoy conectada y muy, muy presente y eso es lo que... La presencia es lo que me hace florecer y conectarme conmigo de nuevo, ¿no? Y yo creo que el baile es algo que mucha gente, pues por supuesto, lo mismo no le gusta o... Pero ¿no? de lo pero que... Claro, pero buscar y probar lo que eso a ti es. te hace Sí, sentir bien. y además es muy interesante esto que dices de la presencia, porque es cierto, y yo creo que es importante darnos, siempre lo digo, darnos espacios de silencio y de observación, donde no hay otro estímulo, y creo que es importante cultivar la presencia en silencio, porque es lo que te permite también hacerte preguntas y escucharte. Total. Pero no es la única forma de presencia que existe, no es la única forma de meditación que existe. Meditar y estar presente también puede ser a través de una actividad que a mí me hace conectar a ese nivel. Para ti es el baile, para otra persona a lo mejor es el running, para otra persona a lo mejor es un entrenamiento de boxeo y para otra persona a lo mejor es ir a coser patchwork. O sea, no importa, pero busquemos, ¿no? qué es lo que me hace conectar con eso y me hace trabajar en eso porque es importante para todos como seres humanos. Sí, tengamos negocio o no. Silenciar es algo. Yo creo que en gente muy mental y muy racional como yo, cuando estamos en silencio, y hay veces que mi voz interna se va de No te madre. deja el Entonces, ruido. El ruido, que ahora mismo no me acuerdo, bueno, es que he estado leyendo uno de neurociencia, un libro, no sé cómo se llama, esa parte del cerebro concretamente, pero cuando el ruido mental es tan grande, yo ya sé que nada lo va a parar, necesito un estímulo fuerte. Hay que salir, hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo. Esto, total y absolutamente. Es por decir, eso el boxeo, por ahí eso el jiu-jitsu, siempre ahí el ya movimiento, sí, total y absolutamente. hay espacio para pensar Sí. con claridad. Ay, total, sí, por eso digo que, y de hecho también, yo aquí haciendo promos de mis vídeos, gracias. Hay un vídeo de YouTube donde hablo de esto, ¿no? Del silencio. Insisto, es necesario, es importante. Creo que poco a poco, cuando vamos avanzando en nuestro proceso de ser humano y en esa evolución espiritual también, creo que es importante los procesos de silencio. Pero cuando el silencio para mí es todo ese ruido, ok, voy a tener que coger otra vía para poder llegar a esa claridad. Y la vía siempre para salir de aquí no es aquí. La vía es poner el cuerpo. Siempre, movimiento, salte, vete a caminar, vete a correr, vete a bailar, ponte a saltar en medio de tu casa con una canción que a ti te haga, yo qué sé, gritar, como si acabas llorando, o sea, saca la energía, o sea, salte de aquí, pon el cuerpo te hace conectar con otras sensaciones y se da como una neuroquímica donde todo empieza a cambiar y después te paras y vas a ver cómo la sensación es otra. Y forzar un poco, a veces el cuerpo cuando está en esa sensación de que te empiezas a encorvar así, te da, y el cuerpo no quiere moverse, entonces en ese bloqueo, esa entonces contracción, cuando estoy así es como sacar un poco esa resistencia, voy a moverme sí. aunque no me apetezca. Sí,
porque es resistencia pura. Entonces, atravesar esa resistencia, luego te das cuenta y dices, wow, qué bien me ha sentado. A veces estoy en el sofá, porque claro, aquí el baile es muy tarde, empieza a las 12:30. Claro. Entonces hay veces que estoy en el sofá después de cenar a mis Perecita, 8:30. perecita. Y es como, venga María, venga, que sabes que luego Vamos, al día vamos. siguiente te estás mejor y te va a dar un chute y te va a quitar ese ruido mental y esa ansiedad y luego piensas mejor como esta mañana, que me he levantado súper cansada porque he dormido muy poco, pero ya veo las cosas con más perspectiva y ya ha bajado esa tensión. Hay otra sensación. Qué bueno. Perfecto. Y para terminar, para terminar, dos cosas. Quiero que, nada, lo más, a ver, brevemente, pero no por banalizar, obviamente, sino para irnos como a la esencialidad de eso, ¿sí? Tú nos has hablado antes muy fugazmente, ¿no? Como de esa depresión, ese momento. Yo estuve ahí cerquita y fue un momento, bueno, creo, no sé si el más duro, pero uno de los más duros, quiero decir. Entonces, quiero que nos hables eso, como en la síntesis de eso, ahora visto con la perspectiva, porque en ese momento no hay claridad, obviamente, pero si tú lo miras ahora con la perspectiva del tiempo, la comprensión y la integración que hayas hecho, ¿qué crees que te pasó ahí? ¿Cuál crees que fue ese punto como límite y también a la vez de inflexión? Yo creo que no tenía las herramientas de análisis ni la capacidad de conexión conmigo. Okay. Entonces, como no conocía las sensaciones de que estamos llegando ya al tope, ¿no? Esas señales de alarma que estamos llegando ya a esa extenuación, pues claro, era demasiado tarde, ¿no? Entonces no había iniciado terapia. Yo antes del iniciar terapia, en ese momento no podíamos trabajar nada estando en ese punto, ¿no? Porque uno se mete a terapia en el momento más bajo. Sí, entonces, suele claro, pasar. Hasta que no paras, limpias y puedes empezar el trabajo, pues claro, a veces es difícil y sientes como que la terapia no tiene sentido, pero porque en ese momento de tanta... el trabajo no real la puedes lo haces procesar. Cuando no estás en en pozo, ese estado, ¿no? Que es lo que yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces hay veces que necesitas ayudas, hay veces que necesitas otro tipo de... Bueno, pero sí fue la falta de conexión con las señales de alarma de mi cuerpo y poco trabajo emocional, que no había hecho nada por esos entonces, porque asocias ir al psicólogo con un problema. Con estar loco y realmente para mí, no sé, yo sigo con 2 sesiones al mes y aunque me encuentre bien o mal, voy porque pues es un momento pues de trabajar la sabiduría, vamos a decir así, de aprender de otra persona que tiene más años de vida, más experiencia y más conocimiento de trabajo personal, y me ayuda tanto a mis relaciones personales como a nivel laboral y relación conmigo misma. Entonces para mí es algo que voy a seguir haciendo para tomarme esas 2 horas al mes de estar sentada en mí. Total. Y invertir en ese trabajo. Para mí invertir en salud mental, siempre lo digo y lo defiendo constantemente, que es importantísimo y es clave, total y absolutamente. Y esa autoexigencia también, ahora que lo pienso, en pensar siempre a lo grande, ¿no? Que siempre hay que hacerlo más grande, y hay veces que haciendo cosas más pequeñas pues también se consiguen cosas. Ay. Ahora podría entrar en ese tema, pero nos tendría que salir aquí otro podcast. Bueno, y ya así como para ir terminando, siempre os pido, ¿no? como parte final del podcast, pues a personas que se hayan podido sentir identificadas con María, tengan negocio o no, no hace falta que tengas un negocio para sentirte identificada con ese patrón de hiperproductividad, ¿no? Hay personas que están en ese patrón aún sin ser emprendedores, con sus propias vidas, ¿no? Pues a personas que os hayáis podido sentir identificadas pues con esa hiperproductividad, ese motor que decía yo, ¿no? De ese miedo a no ser suficiente y desde ahí nada de lo que hago me parece suficiente, esa dificultad para disfrutar de lo que hago en la vida, aunque esté poniendo esfuerzo, pero disfrutarlo. Pues lo que te pido es desde la humildad de tu proceso, ¿no? Desde tu propia sabiduría, pues qué mensaje les podrías enviar a estas personas, pues eso, que quizás están aún en eso, que algunas eran conscientes, otras no, se habrán sentido identificadas o pensarán, vale, tengo que trabajar esto porque no quiero seguir viviendo así, ¿no? Pues qué mensaje les darías. Pues yo creo que lo que más valor le acabas dando cuando has pasado por todo esto es en buscar esa paz, y en que es posible sentir paz
y conseguir tu propósito, ¿no? Que se puedan hacer las cosas con paz, y que para mí es lo que más acabas valorando a largo plazo, ¿no? El sentir, no digo que no te pongas nervioso a veces o vayas acelerado, pero el saber tener esa conexión contigo y estar en calma contigo y no en lucha, o sea, que no luches contra ti, que seas tu aliado para mí, ¿no? Que te trates bien y te hables como le hablarías a un niño al que quieres, por ejemplo, ¿no? A tu primo pequeñito, que te hables igual y no te machajes, porque no te va a llevar nada bueno, solo va a hacer que desacelerar el proceso y que no llegues donde realmente tú quieres. Me encanta. Pues muchas gracias. Un abracito. Qué guay. Ay, qué bueno.